Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Sobre currículum y diseños institucionales de Alfredo Furlan en el libro Currículum e Institución. Entonces, currículum, en un sentido fuerte, es un proyecto de transformación de la actividad académica que pretende ser totalizador, que pretende impactar a la totalidad de la práctica, que pretende la sinergia. Y este es, yo diría, uno de los conceptos centrales de la problemática curricular, que pretende que el accionar de la pluralidad de profesores confluya en una dirección única, la dirección que marcan los objetivos del proyecto de enseñanza o el marco evolutivo del proyecto de enseñanza. Esto es lo que, desde mi punto de vista, implica el aporte anglosajón al desarrollo de la pedagogía en general, a partir de haber aportado esta noción del currículum reformulada en los términos que acabo de describir. Es decir, no es una palabra que convenga usarla como sinónimo de plan de estudios indistintamente, no plan de estudios o currículum, si se lo quiere usar en un sentido no solamente de sinonimia. Si se lo que quiere usar en el sentido de modalidad diferente de trabajo en una institución educativa, conviene hacerlo, siguiendo las indicaciones que nos fue dando el desarrollo del debate de los Estados Unidos y el conjunto de preocupaciones que vehiculiza. Y esto se condensa en esta idea de sinergia, en esta idea de proyecto que establece un sistema de trabajo, en esta necesidad de visualizar el conjunto de acciones docentes de una institución como algo que necesita ser coherente con un proyecto. Muchos dirán o estarán pensando, pero esto en la universidad significa restringir la libertad de cátedra. Están pensando bien, puede significar restringir la libertad de cátedra. Puede tratar de evitarse eso, pero de hecho todo instrumento de articulación colegiada de temperatura alta necesariamente pone en cuestión los márgenes de libertad preexistentes, o por lo menos las costumbres admitidas previamente. Introducir la problemática curricular en la medida que convoca a construir colegiadamente un nuevo proyecto y ajustar la práctica al nuevo proyecto desplaza el foco principal de la actividad académica del profesor individual al grupo colegiado de profesores. Trabajar con la teoría curricular implica estar aceptando decir, aquí es mucho más importante lo que hacemos en común, aunque lo que hagamos no sea similar para el mismo lado. En este sentido, si no apunta para el mismo lado, son mucho más importantes las divergencias que existen entre los distintos profesores que mi acción individual de profesor. Un alumno se va formando a través de las formas en que va reaccionando a la multiplicidad de las influencias que recibe. No es la formación una función de los actos aislados de relación que el alumno tenga conmigo, sino que es una función del conjunto de su trayectoria. Por lo tanto, la responsabilidad pedagógica institucional debe concretarse en la configuración de un plan que regule la totalidad del recorrido, no solamente circunscribiendo la acción individual de cada uno. Esto, por supuesto, puede dar origen a múltiples debates. Yo lo dejo hasta ahí. Con esto termino la primera cuestión, que es la más extensa y que de algún modo ya implica haber avanzado en algunos aspectos de la segunda cuestión. La segunda cuestión es, ¿qué pasa en una institución educativa cuando se introduce la problemática del currículum? Vengo a decir que se impacta la vida académica de la institución desde el momento en que, por ejemplo, si existe un gran aislamiento en el trabajo de cada uno de los docentes en relación a sus compañeros o colegas, se trata de romper ese aislamiento. Si existe diversidad de opiniones, se trata de hacer que prevalezca una, o hacer que prevalezca una forma de negociación, pero implica expresar en términos formales algún tipo de hegemonía, como dicen los politólogos, es decir, la hegemonía de algún tipo de concepción en el interior de un grupo académico. Esto quiere decir que, indudablemente, la institución se impacta. Voy a mencionar una serie de planos en los cuales podríamos decir que se nota o se expresa el impacto. El primero que me gustaría mencionar es el de las imágenes públicas de la institución, vale decir, las que la institución mantiene frente a la opinión pública y la imagen de la institución que comparten o que contraponen los distintos miembros de la institución. Es decir, la primera cuestión que se pone en tensión es la imagen de la institución. Ustedes recordarán que dije que el origen del debate norteamericano fue el intento de refuncionalizar el trabajo de la escuela.
en un momento en que los teóricos consideraban que era anacrónico en función de las demandas que la sociedad norteamericana les planteaba. Cada vez que se abre en cuestión curricular, de algún modo se plantea, pone entredicho algún aspecto de la imagen pública de la institución. De algún modo se sabe, dentro y fuera de la institución, que algo ya no camina bien en la formación de egresados. Estoy pensando ahora abandonar ya el referente de la educación básica, aunque si llegado el momento hubiera necesidad, trataría de hacer la puntualización. Por eso en este caso, dado que las universidades se han desarrollado en un sentido profesionalizante, como se dice habitualmente, es decir, que han adoptado como función principal la formación profesional, en el caso del currículum universitario estamos habitualmente refiriéndonos a la formación de un profesionista en función de algún tipo de demanda social expresada en un mercado de trabajo. Esto también equivale a decir que la universidad se ha pragmatizado, lo cual a su vez equivale a decir que el componente utilitario ocupa un lugar mucho más fuerte que antes. El componente utilitario implica preguntarse, ¿este profesionista que formamos es útil a la sociedad? Esa es la pregunta central a la que me estoy refiriendo como componente utilitario. Si la respuesta unánime es no, no es útil, en la cultura institucional actual la idea entonces es que no sirve, que debe ser eliminado. Sin duda se trata de una novedad histórica que no existía en el momento en que se crearon las universidades. Durante los siglos, las universidades no tuvieron un lazo estrecho, salvo parcial en el caso de medicina, por ejemplo, con oficios y tareas que encaraban la resolución de problemas prácticos. Es decir, durante mucho tiempo, la universidad fue vista también como formadora cultural de las generaciones juveniles, formadora, si se quiere, de las élites culturales, pero sin que se estuviera sopesando el sentido de la formación que ahí se brindaba desde el parámetro de la utilidad económica, que es el parámetro que prevalece desde hace algunas décadas en el sentido común institucional. Quise decir esto porque es el marco ideológico valorativo que impregna la reflexión de hoy, e indicar que no siempre fue así para que tampoco pensemos que eternamente tiene que seguir siendo así. Es decir, las universidades pueden tal vez recuperar algunas de sus viejas funciones o inventar funciones que todavía hoy no somos capaces siquiera de imaginar. No necesariamente la demanda pragmática utilitaria va a prevalecer de aquí a la eternidad. Eso responde a una serie de características históricas, económicas, políticas y de niveles de desarrollo. Los países que tienen un excedente económico importante preguntan por la utilidad, sobre todo cuando se trata de carreras que tienen alguna utilidad, pero no tienen ningún problema de subvencionar, de canalizar, incluso de evadir impuestos vía de subvención, de la promoción de una serie de actividades que son esenciales para el desarrollo de la cultura, pero no medibles desde el punto de vista de la utilidad. Las artes, por ejemplo, la filosofía, la historia, las carreras de letras, no de lenguas, de letras me refiero. Es decir, hay una serie de carreras que si uno trata de ubicar en la óptica de la utilidad, la respuesta es siempre negativa. Pero si se pregunta desde otro punto de vista, la respuesta puede ser muy positiva. En este momento prevalece la pregunta de la utilidad. Todo esto lo derivé del primer nivel del problema que estoy planteando, el impacto a nivel de imagen pública. Estamos viviendo un momento en que cada vez se expande más la idea de que a la universidad debe pedírsele cuentas. Esto significa que los universitarios hemos perdido mucho poder en el mundo moderno, porque hasta hace algunas décadas nadie nos pedía cuentas. Nuestros padres o nuestros abuelos universitarios tenían más autonomía social y se consideraban como un bien en sí, no como una máquina de producción de profesionistas y de investigaciones cuyos resultados debían ser redituables en términos utilitarios. Pues bien, estamos dentro de ese nuevo imaginario social que rodea a la universidad y que además la penetra, porque este tipo de demanda encuentra a sus interlocutores dentro de la propia universidad. Hay un impacto general de la universidad frente a esta demanda de rendición de cuentas, y cada área aquí no se puede generalizar. Cada carrera también tiene una historia particular en relación a su imagen pública y a su imagen interna. Este es un tema muy complejo, que depende de muchos factores. El más conocido y el más obvio, aunque sin utilizar la idea de imagen o imaginario, es cuando se dice: estamos formando un profesionista
que no va a encontrar trabajo, o que va a encontrar trabajo en cargos que en realidad los podría ocupar cualquier técnico y no un nivel de licenciatura. A partir de este tipo de situaciones, es que está perdiendo estatus esa facultad o escuela, o esa carrera, y se puede traducir en los términos que yo estoy proponiendo. Está perdiendo imagen, en el sentido en que se usa televisiblemente, también ese actor tiene imagen. Entonces, cuando se plantea la cuestión curricular, habitualmente es porque hay un problema en la imagen pública o interna de la institución, y dadas las condiciones mencionadas, ya no podemos subestimar este plano. Segundo nivel. Se impacta también la institución en el conjunto de sus relaciones internas. Hay un autor francés que dice que se podría estudiar los comportamientos sociales a distintos niveles, a nivel de individuos, a nivel de las interacciones de a dos y de a tres individuos, a nivel de los grupos, luego, tomando un desvío circunstancial, a nivel de las tareas y el último es el nivel de la institución. Es decir, cuando la institución totaliza el espacio en el cual se ubican los miembros, lo que se discute y lo que se pone en cuestión es la institución misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en la forma tradicional de ver las cosas, en los antiguos planes de estudio, que en la mayoría de los casos siguen siendo los actuales planes de estudio, el aislamiento de los profesores hace que sea muy difícil construir imágenes de conjunto. Lo típico es que cada profesor tenga una imagen de su propia actividad y que el resto de la gente de la institución tenga una imagen que pueda coincidir o no con la que el profesor tiene de sí mismo acerca de cómo es ese profesor. Cuando se plantea el problema del currículum, el nivel de lo individual, el nivel del conjunto de interacciones interpersonales, el nivel de los agrupamientos pasa a subordinarse al nivel más general, que es: tenemos una tarea en común dentro de esta institución, es decir, la institución se vuelve tangible, se vuelve una especie de parámetro, de punto de convocatoria, pero también de límite dentro del cual es posible moverse en las relaciones. Cuando se plantea una cuestión curricular, lo que reflota, sobresalta, sobresale o resalta es la actividad en conjunto. Lo que aparece en primer plano es la responsabilidad institucional. Esto no quiere decir que, mágicamente, los grupos humanos y el conjunto de individuos que durante mucho tiempo actuaron de acuerdo a pautas no colegiadas, automáticamente se autoconvoquen y se integren en pautas totalmente colegiadas. En todo proceso de consideración de algún aspecto del currículum en una escuela o facultad, los profesores responden de diversas formas, es decir, hay algunos que se comprometen globalmente con lo que se trata de hacer, y hay otros que evitan el compromiso y defienden su aislamiento. Si digo que se impactan las relaciones en el sentido que se le dan prioridad a las acciones de conjunto, a las relaciones a nivel institucional, no estoy refiriéndome a que se logre automáticamente. Es la tensión que se pone en juego. El conjunto de conflictos, de relaciones, adquiere un rasgo relevante en torno a esta dimensión institucional. Cuando se está discutiendo un currículum y la institución se encuentra afectada por esa discusión, el argumento, pero esto no es lo que queremos hacer o esto coincide con lo que la mayoría piensa, pasa a ser un instrumento del debate cotidiano. Las apelaciones al conjunto, a la mayoría, a las distintas formas de representar la totalidad o la hegemonía dentro de la institución es lo que prevalece. El tercer nivel, desde el cual se podría apreciar las condiciones en las cuales las instituciones se devuelven en los momentos de cambio curricular, en lo que se considera habitualmente bajo el tema o la noción del poder, es decir, un momento de análisis curricular, de evaluación curricular, de cambio curricular, moviliza, hace que funcione de un modo diferente al habitual el poder que circula en la institución. Si se trata de una institución en donde el director de la misma o el coordinador de la misma lograba el cometido de gobernar gracias al aislamiento que existe entre los profesores y las áreas, cuando se plantea la cuestión curricular, implica romper con ese aislamiento y, por lo tanto, romper con las bases de sustentación de esa forma de ejercicio del poder. En los casos en donde se trata de poder ejercido de esa manera, se pone en cuestión cuando se cambian las reglas del juego, que hasta el momento eran las que facilitaban la sustentación de ese poder. Pero eso es lo que refiere el poder de los coordinadores o directivos de la facultad, y lo mismo se podría decir con respecto a cada uno de los niveles de coordinación menores. Lo mismo pasa con los grupos de poder, es decir, no solamente hay personas que ejercen un poder particular,
hay grupos, a veces organizados o a veces espontáneos, que se organizan en torno a una forma de liderazgo, que en todo momento de la vida de la institución ejercen algún tipo de poder y prevalecen o no prevalecen de alguna forma particular. Cuando se plantea la cuestión del currículum, eso también se ve afectado porque se moviliza la gente. Puede ser que alguno de los grupos de poder sea el que esté impulsando esa movilización y capitalice el efecto de la misma, o puede ser que surja desde otro grupo, o incluso de ningún grupo constituido de un proceso. Muchas veces pasa que la orden viene de arriba. Anuíes dice ahora hay que evaluar, entonces los rectores le dicen a sus directores ahora hay que evaluar, los directores le dicen a sus colaboradores ahora hay que evaluar, etc. La consigna va bajando. Y entonces, una de las cosas que hay que evaluar es el currículum. Y muchos nos hemos tropezado con el currículum no por un proceso autogenerado, sino por los vaivenes de la modernidad. En fin, el sistema de poder habitual se moviliza, se puede transformar radicalmente, se puede consolidar el preexistente, pero sí se vuelve un problema importante y que no se puede dejar de lado por una razón muy sencilla, porque el currículum, aparte de ser un proyecto de enseñanza del mismo modo que un plan de estudios, funciona como un instrumento repartidor de tareas, por lo tanto de cargas de horas, por lo tanto de sueldos, de tiempos, de incidencias pedagógicas sobre los alumnos. Es decir, el currículum siempre y en todos los casos distribuye una forma del poder que es a través de las cuotas de tiempo y de presupuesto que le toque a cada uno de los miembros, grupos o sectores de la institución académica. Entonces, cuando se discute un cambio curricular, se quiere decir, hay que buscar una estrategia de enseñanza diferente, pero eso también quiere decir, hay que alterar la actual distribución de tareas y también de cuotas de poder, de cuotas de presupuesto. Si el consenso indica que tienen que cambiar las cosas, entonces el proceso impacta ese nivel. Y si se invita a alguien a hablar sobre la relación entre el currículum y la institución, puede dejar de decir cualquier cosa menos esa. Es decir, no se puede nunca negar que esta cuestión pedagógica está profundamente articulada con las estructuras de poder que funcionan dentro de cada una de las instituciones. Esto de que haya poder expresa simplemente que hay relaciones sociales institucionalizadas. Si no hubiera poder, no habría institución. Esto es algo que se podría ampliar posteriormente. Un cuarto nivel, que ya he aludiendo al pasar de los otros niveles, pero que tal vez convenga subrayar, y sobre todo pensando en la gente que cumple tareas de apoyo técnico como psicólogos, pedagogos que ayudan al desenvolvimiento de este tipo de procesos, es el impacto que tienen sobre los sujetos. Hace un momento decía que a cada grupo lo puede impactar de forma diferente. Bueno, lo mismo se puede decir con respecto a los sujetos. Están los sujetos que les interesa el cambio y están los que no les interesa el cambio A y están los que les interesa el cambio B. Está en lo que les podría llamar a interesar el cambio, pero coyunturalmente tienen otra bronca y entonces no se pueden ligar, no porque no les interese en absoluto, sino por otra causa. Es decir, cada sujeto de la institución se incluye dentro de esta convocatoria, que implica la cuestión curricular de una manera particular. Hay gente que antes de tener interés o no, se niega a entender de qué se trata, y hay gente que entiende más allá de las evidencias. Y el último nivel en donde se impacta la institución es precisamente el nivel del trabajo pedagógico. Curiosamente, aquí aparece el último porque en esta segunda parte estoy bajando a la institución al trabajo pedagógico. El trabajo pedagógico es la tarea o una de las tareas sustanciales de la institución. Por lo tanto, y aquí no hago más que repetir lo que los clásicos del tema indican, un cambio curricular se trata de que sea un cambio en la práctica educativa de la institución, no un cambio en un documento escrito que quede guardado en un archivo. Se trata de que un cambio curricular modifique, por lo menos parcialmente, aspectos sustanciales de la práctica de formación. Esto puede expresarse de formas muy distintas. Por ejemplo, hay casos de ciertas carreras que sin cambiar el plan de estudios incorporan 2 o 3 materias nuevas. Pero si incorporan esas materias de golpe, se puede desbalancear la situación preexistente. Es decir, simplemente con el hecho de que estas materias sean nuevas, consintan, por lo menos durante los primeros 2 o 3 años de su implementación,
un excesivo entusiasmo y le quitan clientela a otras materias que existen en el plan de estudios. Ese hecho así tan simple que es quitar 2 materias y agregar otras 2, es decir, que no plantean siquiera una reforma integral del formato organizativo del plan, puede dar origen a un impacto importante en las prácticas pedagógicas del plan de estudios, por ejemplo, al nivel de los últimos cursos. Por supuesto, si el cambio curricular se plantea pasar de un sistema de asignaturas a un sistema por áreas o un sistema modular o a un sistema de núcleos comunes o de proyectos de investigación, ahí obviamente se espera una modificación muy radical de la forma de trabajo pedagógico. No sé si ustedes hayan tenido ocasión de leer los documentos que acaba de sacar hace 2 meses el CONALTE, Consejo Nacional Técnico de Educación, que desde hace un año se encarga de promover la modernización educativa a nivel básico. Si no han tenido oportunidad, les recomiendo que lo hagan. Por lo que se está diseñando ahí es una transformación radical de la práctica educativa, desde la práctica pedagógica hasta la práctica de gestión, desde la práctica intraescolar hasta la práctica conjunta entre la institución y la comunidad con respecto al sistema educativo básico en México. Bueno, lo cito porque estamos en un momento en donde se vuelve a hacer énfasis en la necesidad del cambio en las prácticas pedagógicas. Esto aparece cada X número de años, pero ahora, de acuerdo a la impresión que me causó la lectura de estos documentos del CONALTE, en lo que se refiere a los niveles básicos, implica, por lo menos, la intención de trascender lo hecho anteriormente. Me refiero a la intención de los que hicieron el documento. Que vaya a pasar, eso es harina de otro costal. Los sistemas de evaluación del trabajo institucional que se están incorporando como vía para los estímulos individuales y como vía para la aceptación y financiamiento de trabajos institucionales implica un interés por efectuar profundamente las prácticas cotidianas de las instituciones universitarias. Tal vez no sea tan claro qué consecuencias puede tener sobre la actividad docente propiamente dicha, pero como mucha gente ha señalado, esto no es un descubrimiento mío, ni mucho menos el hecho de que la actividad frente a grupo no tenga un puntaje demasiado elegante dentro de los sistemas de puntuación, sobre todo por lo difícil que es certificar la calidad de lo que ahí se hace y hacerlo con cierta ecuanimidad y justicia. Es decir, eso se resuelve asignando un puntaje medio. Como todos sabemos, el poder supervivir en el trabajo universitario, aunque ya es casi imposible, sigue siendo algo más posible para aquellos que acceden a los sistemas de estímulos. Para acceder a esos sistemas hay que juntar los papelitos que el sistema califica con mayores puntajes. Entonces, si los sistemas están promoviendo menos valor, lo que el discurso habitual nos sugiera, la actividad frente a grupo por las razones que dije, eso indudablemente afectará la disponibilidad del profesor de invertir en elevar la calidad del trabajo de docencia. Implicará que el profesor invierta tiempo en conseguir otro tipo de cosas que tienen más valor. Ahora, puede ser que para conseguir eso tenga que producir cosas que antes no había hecho y que eso indirectamente impacte en la calidad de la docencia. Eso es lo que esperan los diseñadores de sistemas de estímulos. Por ejemplo, si yo publico en revistas internacionales, supongamos artículos basados en proyectos de investigación, eso me da muchos puntos. Eso es lo que más puntos da. Se supone que si yo soy capaz de hacer eso, también soy capaz de mejorar mi dominio del contenido que transmito a los alumnos. Es decir, el sistema de estímulos también tiene esa lógica. Sin embargo, no es evidente que así sea, que así se exprese en el comportamiento individual de cada profesor. Lo que sucede hoy no tiene nada que ver con eso. Lo que sucede hoy es lo que la gente dice radicalmente. Yo tengo que dedicar el tiempo a preparar las clases, pero también a preparar mis artículos, asistir a cursos, congresos, a que a mí me inviten a dar todas las conferencias que pueda. La diversidad de las ocupaciones pasa a ser una forma de contribuir a la desvalorización de hecho de la docencia. Esta se está impactando y yo creo que una de las cosas que se requiere hacer es revisar todo esto, porque por otra parte se le está pidiendo a la universidad más eficiencia en su formación de recursos. Mayor calidad de formación es la consigna básica en todos los niveles, aumento en la calidad, el logro de la excelencia. El logro de la excelencia en docencia se logra fundamentalmente invirtiendo cuantiosos recursos en eso, y no se logra a través de las vías indirectas y además en cómodas y pequeñas cuotas.
Por ello creo que se requiere una revisión. El último punto que ya he abordado de alguna forma es: ¿cuáles son las demandas actuales? Las demandas son las que estamos diciendo. Las demandas son, en primer lugar, lo que dije anteriormente: ya no más secretos, no más impunidad para las instituciones. La autonomía, si quería decir impunidad, desapareció. En todo caso, la autonomía que queda tendrá que interpretarse en otros términos. Yo creo que hay algunas formas de reconstruir el concepto de autonomía, pero el sentido clásico que tenía, es decir, la autoridad para decidir la enseñanza que más convenga, está seriamente en crisis. Ahora se pretende que las empresas, que las instituciones de servicio, de algún modo sean consultadas no solo para decir qué es lo que sería útil formar, sino para después evaluar junto con otras agencias el grado y la calidad de la formación que logran los egresados de una institución específica. Eso acciona la necesidad de que la institución esté permanentemente ajustando sus mecanismos de reubicación frente a ese tipo nuevo de presión social que forma parte de lo que estamos llamando las demandas actuales. Este tema sería muy largo, entonces voy a terminar diciendo simplemente lo siguiente. Si a los norteamericanos se les ocurrió hace casi un siglo encontrar en la cuestión del currículum una de las principales estrategias de refuncionalización de la escuela, es porque tuvieron la perspicacia de descubrirlo y de construir esta vía. Así como nació como un instrumento adecuado en función de circunstancias difíciles de readaptación del sistema escolar fundamentalmente, sigue siendo útil, por lo menos hipotéticamente, para circunstancias de esta naturaleza. Yo creo, y es lo que trataba de decir en la última parte, que estamos totalmente metidos en una circunstancia de este tipo. Estamos enfrentando una situación muy grave dentro de las universidades. Lo más grave de todo es la situación salarial, que es una de las más importantes porque es la que posibilita que la universidad tenga cuadros académicos de investigación y de docencia de tiempo completo, que desarrollen programas de actividad, que pluralicen las ofertas educativas que la institución sostiene. Estamos en un momento sumamente difícil, un momento en el cual están en discusión múltiples mecanismos y en el fondo está en discusión la concepción de universidad que orientará el desarrollo institucional. El mecanismo del currículum, indudablemente desde mi punto de vista, es un mecanismo sustancial para rediscutir la actividad académica en circunstancias como las actuales. Como dije, fue un instrumento creado precisamente para dar respuestas a un momento de crisis, y creo que sigue sirviendo para eso. Sigue sirviendo para eso, aunque también hay que mantener la vigilancia sobre los efectos que causa la actividad institucional. Cuando fui diciendo el conjunto de efectos, en algún momento aludí a que el currículum, la confección de uno nuevo, implica el establecimiento de una forma diferente de hegemonía. Pues bien, el llamado currículum, el llamado a la sinergia, el llamado a la coherencia, el llamado a la consistencia entre proyecto y acción, entre proyecto y grupo académico en principio, tiene que verse como algo muy positivo, pero también corre el riesgo de convertirse en un instrumento totalizador, totalitario, en un instrumento que atente contra la pluralidad, que también es otro factor importante tener en cuenta dentro de la actividad universitaria. Pluralidad de investigación, pluralidad de formas de pensar. Entonces, es un instrumento caliente, que calienta la institución, que puede calentar en un sentido muy positivo, pero que hay que cuidar también de que no la queme. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.